Hello, bienvenidos a un nuevo video. Para aquellos que no me conocen, si es tu primera vez en mi canal, pues mi nombre es Albany y acá yo hablo de todo un poco, pero realmente mi intención con este canal es ayudarte a crecer en la fe, acercarte a Dios y que dejes de ver a Dios como este ser lejano, abstracto, que no le interesa tu vida o que sencillamente está listo esperando para juzgarte, sino que puedas realmente verlo como Él es y puedas sentir y entender que la vida que Él quiere darte es mucho mejor de lo que tú imaginas. Si leíste el título del video de hoy, pues sabes de qué vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de el pecado. Sí, el pecado. Yo sé que puede sonar como una palabra retrógrada y aburrida para muchos, y especialmente en este siglo, si mencionas el pecado, las personas te ven como que hablas, eso no existe. El pecado es una idea de la religión y nada más. Pero la realidad es que si volteamos a nuestro alrededor y vemos, nos daremos cuenta de que hay maldad por todos lados. Y realmente eso es el pecado. El pecado es la maldad que nace en el corazón del ser humano desde el momento que dan su primer respiro en este mundo. Todos nacemos pecadores y pues cuando encontramos a Jesús y Él empieza a transformar nuestra vida, no quiere decir que instantáneamente vamos a dejar de pecar, sino más bien que ahora tenemos a alguien que nos ayuda, que nos guía, que nos da sabiduría, y tenemos al Espíritu Santo que nos va transformando para poder dejar esos pecados de lado. Entonces, si estás teniendo problemas con un pecado, a lo mejor algo recurrente, y tú te sientes como derrotado, sientes que por más que oras, por más que lees la Biblia, por más que buscas ayuda, no logras vencer ese pecado y sigues cayendo en la tentación, quiero mostrarte el origen del pecado, porque yo soy fiel creyente de que cuando conocemos el origen de algo, la raíz de algo, es mucho más fácil pues ya atacarlo, es mucho más fácil vencerlo. Si nos vamos a la palabra de Dios, en Oseas, Dios dice: mi pueblo perece, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces somos derrotados porque no conocemos, porque no sabemos lo que dice la palabra de Dios. Y realmente el conocimiento que viene de Dios es como una luz, es como algo que nos guía y nos muestra: hey, mira, es por acá. Sé que tú piensas que es allá, pero no, la realidad es que es por acá, y por acá es por donde te va a ir bien. Entonces quiero mostrarte un versículo en donde vamos a poder entender el origen del pecado y el resultado final del pecado. ¿Por qué? Porque yo creo que conociendo, que sabiendo de dónde viene, podemos resistir a esa tentación. Y esto que les voy a mostrar ahora no vino de mí, es una idea que tomé de un TikToker que se llama Elijah Lamb, y me pareció increíble la manera que lo explico, así que yo vengo a explicártelo a ti porque realmente él hace contenido en inglés y bueno, yo vengo a hacer la versión en español. Entonces Santiago 1:13-14 dice: que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Entonces este versículo nos está diciendo que somos tentados por nuestros propios malos deseos. Que cuando seguimos esos deseos, pues ahí se engendra el pecado. Ahí da como resultado el pecado, y el resultado del pecado es la muerte. Entonces les voy a dejar como una especie de gráfico, línea de tiempo, no sé cómo quieran llamarlo, pero para que podamos entender cómo se da ese proceso y cómo podemos interrumpir, en qué momento interrumpir el proceso para así impedir que lleguemos al estado de pecar. Vamos a empezar por el final. Nos está diciendo Santiago que el resultado final del pecado es la muerte. Entonces sabemos que de la muerte no hay remedio. El único capaz de vencer la muerte es Jesús. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer allí por nuestras propias fuerzas. Es Jesús el único que puede de muerte traer vida. Pero si nos vamos un paso más atrás de la muerte, nos está diciendo
que la muerte es originada por el pecado. Entonces, antes de la muerte tiene que haber pecado. El pecado es el deseo de nuestra carne ya consumado. Es cuando ya seguiste tus deseos, ya hiciste esa acción o ese pensamiento o eso que te llevó a el resultado final, que es la muerte. En este caso, obviamente, está hablando de una muerte espiritual y de una muerte física, porque sabemos que la muerte entró al mundo en el momento en el que Adán y Eva pecaron, y no murieron inmediatamente físicamente, pero sí espiritualmente estaban muertos. Entonces vemos que antes del pecado está la tentación, y la tentación son nuestros propios malos deseos, como dice Santiago, nuestros propios malos deseos seduciéndonos. Y ustedes se dirán, ¿cómo podemos nosotros resistir a la tentación? Pues siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús fue tentado, ¿cuál fue el ejemplo que Él nos modeló? Cuando fue tentado por Satanás. Jesús conocía Biblia, sabía lo que decía la palabra de Dios. Cuando llegaba la tentación, Él sencillamente no se ponía a pegar gritos, no se ponía a tirarse en el piso y a darse latigazos. No, cuando llegaba la tentación, Jesús recitaba la palabra de Dios, declaraba la palabra de Dios, proclamaba la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad y la verdad nos hace libre. Y este sería un momento ideal para nosotros resistir y no llegar al pecado. Pero si nos vamos un paso más atrás, es mucho más fácil para nosotros. A veces cuando tenemos la tentación tan cerca, tan de frente, como seres humanos se nos hace difícil, muy difícil resistir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos un paso más atrás. ¿Qué pasa antes de la tentación? Si la tentación viene de nuestros propios malos deseos seduciéndonos, entonces, ¿qué hay detrás de la tentación? Pues nuestros deseos. Y aquí está la clave. En esto es en lo que tenemos que trabajar. Aquí es donde tenemos que cortar el proceso para que no lleguemos ni siquiera a ser tentados. Entonces ustedes dirán, ¿cómo podemos cambiar nuestros deseos? Pues realmente, nosotros no podemos cambiar nuestros deseos. Es el Señor el que cambia nuestro corazón. Como seres humanos, nuestro corazón tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué hace nuestro corazón? Nuestro corazón toma un deseo bueno que Dios nos dio, como por ejemplo el deseo de intimidad, de tener una relación de intimidad, y lo retuerce. Nuestra naturaleza lo retuerce y lo convierte en algo sucio, en algo corrompido. Entonces tenemos este deseo bueno que Dios nos dio de la intimidad y nuestra naturaleza lo vuelve, no sé, adicción a la pornografía, o lo vuelve lujuria, porque confundimos el deseo de intimidad con el deseo de tener relaciones con Raimundo y todo el mundo, como diríamos en Venezuela. Eso es lo que hace nuestra naturaleza. Dios nos ha dado deseos que son buenos, pero nuestra naturaleza corrompe esos deseos, los retuerce y los convierte en pecado. Entonces, aquí está la clave de dónde nosotros tenemos que trabajar para evitar ser tentados, para evitar llegar a pecar. Aquí es donde tenemos que cortar el proceso, un paso previo a la tentación, que es en nuestros deseos. Tenemos que trabajar en nuestros deseos. Y ustedes se dirán, pero ¿cómo hacemos para cambiar nuestros deseos? Pues ponte a pensar, ¿cuál es ese deseo que tu corazón está deseando y que no está siendo satisfecho en Jesús? Si tu corazón desea intimidad y no estás teniendo intimidad con el Señor y no estás pasando tiempo con Él, no estás aprendiendo de Él, no estás escuchando su voz, no estás dejando que Él te muestre cosas, que te hable, no te estás conectando con Él, entonces vas a buscar tener todas esas cosas con un ser humano y lo vas a buscar tenerlo de la peor forma, porque esa es nuestra naturaleza. Estamos tratando de satisfacer un deseo bueno que Dios nos dio, pero con las cosas equivocadas. En nuestros deseos es en donde tenemos que trabajar para nosotros poder dejar de pecar. No podemos tratar de vencer el pecado si primero no hemos trabajado en nuestro corazón,
porque nuestro pecado viene de los deseos de nuestro corazón. Entonces yo te invito a que tengas una conversación con Dios y que le digas: Señor, revélame cuáles deseos no estoy satisfaciendo con las cosas correctas, cuáles deseos hay en mí que no estoy dejando que sean llenados por ti, sino que estoy intentando llenar con otras cosas del mundo. Porque si nuestros deseos son llenados por Jesús, créeme, no vas a poder ser tentado, porque ya tú vas a sentirte satisfecho y completo en Cristo. Y bueno, amigos, si les gustó este video pueden darle like, compartir y obviamente, lógicamente, suscribirse a mi canal. Espero que haya sido de bendición y ya nos vemos en un próximo video.